Buenas tardes, Corporativo CIPSA3 les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Norma González y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero. El doctor Juan Carlos es cirujano torácico general y cirujano cardíaco en Centro Médico Nacional La Raza. Hola doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente a CIPSA Trade por la invitación para compartir estos temas de introducción a mucho de la, vamos a decir, medicina cardiotorácica, que es lo que nos dedicamos en la empresa. Bueno, yo soy asesor médico de CIPSA. Nos ponemos a sus órdenes en todo lo que concierne a la patología pleural y patología torácica. Tenemos ya más de 10 años asistiendo a nuestros compañeros en la cirugía del tórax con los dispositivos de manejo del derrame pleural recidivante, derrame pleural maligno. Tenemos el catéter Pleurex. Y ahora nos da mucho gusto introducir lo que es la tecnología de grapeo quirúrgico. También esperemos un poquito más adelante compartir algunos temas académicos relacionados con ello mismo. El día de hoy me da mucho gusto tocar un tema que es introducción a la patología de la válvula quirúrgica, ahora abordando un poquito más de temas de cardiología y cardiocirugía. La patología quirúrgica de la válvula mitral pues es extensa. O sea, hay verdaderos textos, eh, incluso textos muy específicos en relación a un solo tema de la patología de la válvula mitral. El objetivo de hoy es dar una introducción a la misma, tener los conceptos iniciales para adentrarse en el mundo de la enfermedad valvular mitral y tocar uno de los temas iniciales. Muy probablemente este webinar vaya a ser el inicio de 2 o 3 charlas más abordando los temas que consideramos un poco más relevantes en relación a la patología quirúrgica. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, el tema de hoy es introducción a la patología quirúrgica de la válvula mitral. Un poquito de datos epidemiológicos, recordando el corazón, ¿sí? Que es un órgano torácico, que es una bomba muscular con un sistema eléctrico especializado y cuya estructura es una estructura muy especializada de un músculo estriado, especializado, y que está compuesto en general por dos, vamos a decir, dos subsistemas, por así decirlo. En cardiología a veces hablamos de el corazón izquierdo y el corazón derecho. Y a cada lado tenemos 12 cavidades relacionadas. Superiores tenemos las aurículas, en este caso aurícula derecha, el ventrículo derecho, y del lado izquierdo lo mismo, una aurícula izquierda y un ventrículo del lado izquierdo. Ahora, la estructura del corazón tiene una continuidad, ¿sí? Que permite un flujo unidireccional de la sangre en todo el sistema, ¿sí? Entonces podemos entender que existe un retorno venoso que entra por la vena cava inferior y la vena cava superior, ¿sí? Entra a la aurícula derecha, de ahí pasa al ventrículo derecho, a la circulación pulmonar, y tiene que regresar sangre oxigenada hacia lo que sería nuestra aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y finalmente el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta y a la circulación sistémica. Todo esto está controlado, limitado por un sistema valvular muy complejo, ¿sí? Y del lado izquierdo tenemos dos válvulas. La que limita el paso de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, que es precisamente la válvula mitral, que es la que nos atañe el tema de hoy.
Y la otra válvula del lado izquierdo sería la válvula aórtica, que vamos a decir es la limitante, ¿sí?, del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica por medio de la raíz aórtica, la aorta ascendente, el callado, ¿sí?, sus respectivos troncos y la aorta descendente. Entonces, esto que tenemos aquí señalado es el tema del día de hoy. Hablé 5 minutos de varias cosas y solo para especificar que vamos a hablar de una sola estructura del corazón. Entonces, por eso existe algo que es la cardiología, que es una verdadera ciencia, ¿no? Pues pareciera que es un solo órgano, pero esto puede ser muy, muy complejo. Algunos datos epidemiológicos de las enfermedades valvulares, ¿de qué se tratan? Pues bueno, a partir de la década de los 50 del siglo pasado, la mejoría en las condiciones sociosanitarias hicieron que nuestra población se haya vuelto más longeva. Actualmente vemos, pues vivimos más, la esperanza de vida aumentó, vemos pacientes de más edad y esto ha permitido que enfermedades degenerativas, ¿sí?, se presenten y de manera concomitante con otras patologías, ¿sí?, que alteran la evolución de alguna enfermedad. Entonces, no es infrecuente que veamos ahora pacientes con hipertensión arterial, diabetes y aparte algún tipo de cardiopatía, lo cual hace muy complejo el manejo a veces, ¿no? También hemos ido evolucionando a través de la historia. Digo, todos nuestros colegas antecesores que han hecho un trabajo excelso, digno de reconocimiento. Por ejemplo, el tratamiento eficaz del estreptococo beta hemolítica ha provocado una disminución en los casos de valvulopatía reumática, sobre todo en los países desarrollados. Aún en México nosotros seguimos viendo bastante patología reumática porque hay zonas donde todavía tenemos algunos casos de fiebre reumática, son menos, pero sigue habiendo. Y también tenemos, se están presentando ahora los casos que durante su infancia o juventud, que hace algunos años en México todavía teníamos fiebre reumática, bueno, pues en la actualidad se están presentando con alteraciones valvulares de esta índole, ¿no? Actualmente, en cuanto a enfermedades valvulares, la enfermedad de la válvula aórtica, que sería esta, de tipo estenosis. Al hablar de estenosis nos referimos a que esta válvula no abre adecuadamente. Hay que recordar que una válvula tiene que abrir y cerrar. Esa es su función, ¿no? O cerrar y abrir, dependiendo del tipo de válvula, ¿no? Entonces, en el caso de la válvula aórtica, por ejemplo, si no abre de manera adecuada, estamos hablando de una estenosis, es decir, de un estrechamiento. Y en el caso de que una válvula como la mitral no cierre, no coapten sus valvas y, por ejemplo, en el lado izquierdo del corazón, la aurícula izquierda tiene que expulsar sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto se hace en diástole, que es cuando el corazón se relaja, se abre, el músculo se distiende y se llena de sangre, ¿sí? Y una vez que está lleno, tiene que expulsar ese volumen de sangre hacia la circulación sistémica. Para evitar que regrese, ¿sí?, la válvula mitral en este caso debe de cerrar bien. Entonces, en sístole, que es que cuando el corazón se va a contraer, entonces esta válvula va a cerrar para evitar que regrese la sangre hacia la aurícula. Si no cierra adecuadamente, estamos hablando de una insuficiencia, que es lo que puse aquí. Tanto la estenosis aórtica como la insuficiencia mitral de tipo degenerativo son las dos entidades que son las más prevalentes en la actualidad. Los estudios epidemiológicos, bueno, a veces son incompletos porque los datos que se han obtenido vienen de pacientes que se han operado, es decir, son pacientes que están muy enfermos y son referidos a cirugía. Entonces, vaya, es una sola muestra probablemente una muestra
de los extremos de la enfermedad, un paciente que requiere cirugía y no está representando lo que realmente pasa. Uno de los pocos estudios que se hicieron fue en los Estados Unidos para evaluar la prevalencia de enfermedad valvular y esto utilizando este ecocardiograma, que es otro comentario que vale la pena recalcar. La mayor parte de los datos de los pacientes con enfermedad reumática son datos clínicos, provienen de la exploración física, de la auscultación, básicamente, y no de un estudio con mayor, vamos a ver, sensibilidad diagnóstica, como podría ser o como lo es el ecocardiograma. En este estudio sí se utilizó el ecocardiograma y se encontró una prevalencia en esta población de 2.5% de enfermedad valvular, ¿no? Y de ese 2.5%, la mayor parte de los pacientes padecían insuficiencia mitral, 1.7% de ellos, ¿sí? Siendo la enfermedad valvular de mayor prevalencia. Un subestudio de este mismo que se realizó en una población en Estados Unidos, en Olmsted, se determinó que la prevalencia de insuficiencia mitral, si se utilizan únicamente criterios clínicos, ¿sí?, subestima el número real de casos que se tienen de enfermedad valvular, ¿no?, hasta en un 50%. Entonces, si quisiéramos tener realmente datos adecuados de la prevalencia verdadera, tendríamos que hacer el ecocardiograma a una gran parte de la población, ¿sí? Lo cual pues realmente es poco práctico, suena, pues, hay pocos lugares que tienen acceso a un ecocardiograma, ¿sí? Entonces, si a veces no tenemos ni radiografías, entonces, bueno, se vuelve complejo, ¿no? Pero a final de cuentas, estos datos sí nos sirven para tener una idea aproximada de que la enfermedad valvular cardíaca no es despreciable, existe, y que bueno, la insuficiencia mitral, hablando de la enfermedad mitral, es una de las principales, ¿sí? Ahora, la prevalencia de enfermedad valvular eh, aumenta con la edad. En general es menor del 2% en pacientes menores de 65 años, pero este puede aumentar hasta un 12.5% en pacientes mayores de los 70 años, ¿no? Entonces, como mencioné en la primera diapositiva, la enfermedad valvular degenerativa, ya no la reumática, ha aumentado en su prevalencia debido a que los pacientes ahora viven más. Pero en nuestro país, no hay que quitar el dedo del renglón, seguimos viendo bastantes casos de enfermedad reumática, de valvulopatía mitral reumática. Nosotros todavía en cirugía vemos muchos casos de estenosis mitral secundaria a enfermedad reumática, ¿no? Entonces, nosotros seguimos siendo probablemente uno de los países con mayores casos todavía de enfermedad de tipo reumático. Para entender bien qué es la enfermedad de la válvula mitral, tenemos que repasar algunos conceptos anatómicos. Más que una válvula, es un aparato, ¿sí? Es complejo, es el aparato valvular mitral. Recordar que se encuentra en la aurícula izquierda, que tiene un anillo y es parte del esqueleto fibroso del corazón. Es muy, muy bonito esto, lo vamos a ver. Tiene dos valvas, ¿sí? Por eso se llama mitral, porque recuerda la mitra de los sacerdotes. Tenían dos picos, entonces es un poquito, de ahí viene el nombre. En algunas literaturas todavía se menciona como la válvula bicúspide, es decir, tiene dos salientes. Tiene un sistema de cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas hacen que las valvas se fijen a los músculos papilares y estos músculos papilares se encuentran o nacen del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la interacción de todos estos componentes
dan la eficiencia de la función de la válvula mitral, tanto para su apertura como para su cierre o coaptación, ¿sí? Entonces, esta es, le llamamos la vista del cirujano, es decir, cuando estamos operando a un paciente, aquí es un abordaje a través de una incisión, ¿sí? Una apertura en la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una apertura de la aurícula izquierda, esta es la vista, esto es lo que uno encuentra una vez que expone, ¿sí? Entonces, esta es la válvula mitral, ¿sí? Podemos ver que esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. Yo estaría, aquí donde tengo el cursor, sería el lado derecho del paciente, ¿sí? Y aquí puedo observar mis venas pulmonares, ¿sí? Que una vez que se aborda este tipo de problemas, hay que evaluar estas mismas venas, son 4. Hay que descartar la presencia de trombos, ¿sí? Muchos de los pacientes que tienen enfermedad de la válvula mitral desarrollan un trastorno del ritmo, que es la fibrilación auricular. Recordemos que una fibrilación auricular corresponde a una actividad eléctrica vamos a decir, descontrolada a nivel de las aurículas y donde prácticamente está temblando la aurícula, ¿sí? Está siendo estimulada múltiples veces, entonces no permite la adecuada contracción de la misma y esto favorece una situación de éstasis de sangre que conlleva la formación de trombos, que no es infrecuente en los pacientes con enfermedad reumática, ¿sí? Algo que tenemos que ver es que en los casos donde tengamos una estenosis que mencionamos, es decir, cuando la valva anterior de la válvula y la valva posterior se encuentran engrosadas con un efecto de cicatriz, entonces tenemos una disminución del área valvular o del orificio de apertura. Entonces, si no abre bien, la sangre que debería de pasar de la aurícula al ventrículo izquierdo, pues no lo hace de manera eficiente y empecemos a tener una congestión hacia la aurícula izquierda, que lo que va a favorecer es que la aurícula crezca, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vemos cuando abrimos la aurícula izquierda e identificamos nuestra válvula mitral. Y es un ejemplo, un dibujo donde podemos ver la presencia de un coágulo, de un trombo, ¿sí? Así es como los encontramos, ¿sí? Que puede estar ya bloqueando alguna de las venas pulmonares y favoreciendo hipertensión pulmonar en estos casos. Entonces el paciente puede tener pues diferentes signos clínicos y síntomas, principalmente la disnea, síntomas pulmonares, incluso con edema pulmonar, incluso con hemoptisis, todo por el aumento en la presión venocapilar pulmonar, por el efecto tanto de un trombo como por de una disfunción, principalmente estenosis, cuando no cierra bien de la válvula mitral. Aquí lo que quise representar, hablábamos que dentro del corazón hay un esqueleto fibroso, ¿sí? Es una estructura de tejido conectivo de mayor resistencia en el corazón, ¿sí? Y tiene 4 componentes principales, que son 4 anillos, los anillos que corresponden a cada una de las válvulas. Por ejemplo, la más anterior sería la pulmonar, la válvula pulmonar. De ahí hacia abajo tenemos a la válvula aórtica, ¿sí? Y en sentido más posterior tenemos a las válvulas más grandes, que del lado derecho es la tricúspide y del lado izquierdo es la mitral, ¿no? Entonces, eh, todas tienen un anillo, que es su anillo valvular correspondiente, y que se relacionan unas con otras por medio de un sistema, ¿sí? De trígonos de tejido conectivo. Tenemos 2 trígonos, el izquierdo, ¿sí? Que tiende a ser anterior, y el derecho,
trígono derecho que es posterior. Recordando, yo estaría aquí parado del lado derecho del paciente, es como tal la vista del cirujano, ¿sí? Y aquí, entre lo que correspondería a tu ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, hay una división, ¿no? Que inicialmente es membranosa y después se vuelve muscular y es lo que corresponde al septum. Aquí podemos ver un poquito más la interrelación del esqueleto fibroso del corazón, los ligamentos, ¿sí? De la pulmonar a la aórtica tenemos un ligamento conal, ¿sí? En la parte central, aquí menciona el esquema que corre el sistema de conducción, efectivamente, corresponde al nodo AB. Entonces nosotros en cirugía es de los conceptos iniciales que se deben de aprender en anatomía, las relaciones que tienen los anillos valvulares, sobre todo cuando uno opera una válvula para hacer una sustitución, pues a veces que uno tiene que resecar las valvas enfermas y colocar prótesis valvulares. Entonces debemos de tener mucho conocimiento de las relaciones de algunas estructuras, por ejemplo, sistemas de conducción. No es infrecuente que en eh, correcciones estructurales, por ejemplo, del septum o tratamientos quirúrgicos de la válvula mitral, en ocasiones se lesione o se plique, es decir, que se tome con una sutura el sistema de conducción y el paciente desarrolle un bloqueo auriculoventricular, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como parte de los subjetivos del tema que el auditorio aprenda la importancia de la anatomía y por qué un paciente que se operó del corazón a lo mejor sale con un bloqueo AB, porque depende de un marcapasos, por ejemplo. Esto es la explicación de todo esto, ¿no? Un poquito otro esquema, un poquito más completo, ¿sí? Donde se puede ver la interrelación ahora de las valvas, de los anillos. En el caso del tema de hoy, la válvula mitral, ¿sí? Tenemos una valva posterior, una valva anterior y vemos como el anillo, en cuanto se hace más posterior, se va adelgazando. Entonces, esta parte debemos de tener mucho cuidado. En general, cuando se hace una sustitución de la válvula mitral, la valva posterior no se toca porque es la que menos se deforma y también por esas características de que es muy friable, ¿no? Se adelgaza de manera posterior, entonces es otra de las razones. Y aparte porque es uno de los componentes principales que participan en la conformación, ¿sí? Elíptica del corazón. Cuando uno reseca esta parte del anillo mitral, se puede perder esta configuración anatómica del corazón y el corazón volverse un poco más esférico. Hay que recordar que la distribución de las fibras musculares del corazón le dan realmente una disposición elíptica y esta disposición es muy importante en el momento en que el corazón se contrae. En el caso de que se pierda esta conformación y se vuelva más una esfera, que esto pasa mucho en los pacientes con cardiopatía isquémica, es decir, los pacientes que se han infartado previamente, pues entonces podríamos tener algún defecto, sobre todo en el cierre de las valvas de la válvula mitral. Entonces, esa es la importancia de los conceptos anatómicos principalmente. Como mencionamos, la válvula mitral tiene dos valvas, una es posterior y otra es anterior, ¿sí? La posterior es la de mayor dimensión, es decir, en su circunferencia corresponde a 2/3 del anillo y la anterior solo a 1/3, aunque su velo, ¿sí? La valva es mayor, cubre mayor área valvular y este es el cierre adecuado que debe tener.
tenemos una comisura anterior, una comisura posterior. Y lo importante es ver que este es el cierre normal. Hay quien también la describe como con forma en silla de montar. Bueno, pues aquí podemos ver la distribución normal de la válvula mitral. Entonces, la relación, cómo se divide el área de la válvula mitral. Entonces decimos tiene dos valvas, la anterior, la posterior. La valva posterior tiene tres, vamos a decir, subsegmentos conocidos como P1, P2 y P3. P1 es el área que menos se deforma con cualquier tipo de enfermedad, tanto isquémica como degenerativa y o reumática, y por eso en cirugía a veces nos sirve como referencia para comparar el resto de la anatomía de otros segmentos, ¿sí? Y lo mismo, la misma división se hace con la valva anterior. Tenemos A1, A2 y A3. Parte de la estructura, mencionamos, son las cuerdas tendinosas. Hay 24 cuerdas tendinosas por valva que coalescen entre ellas para formar cordones, ¿sí? Por ejemplo, para una de las valvas, ¿sí? Llegamos a tener esta conformación. Entonces hay una cuerda tendinosa que es la inicial, se le conoce como marginal o de primera generación, la intermediaria o de segunda generación y la basal o de tercera generación, ¿no? ¿Qué es lo que la función de las cuerdas tendinosas? Es una conexión entre los músculos papilares que provienen del ventrículo, ¿sí? Y estas fijan o se anclan hacia la valva. Y una vez que el corazón se contrae en sístole, la contracción de las fibras musculares hacen que estas valvas, estas cuerdas tendinosas, vamos a decir, se acerquen, ¿sí? Para que hagan una coaptación. Entonces, la fuerza de contracción del corazón va a la par y se relaciona con otra fuerza que es una fuerza de coaptación, que esta se da principalmente en los anillos valvulares, ¿sí? Y por eso es muy importante que la anatomía esté conservada en un corazón, para que estas dos fuerzas interrelacionen y favorezcan que el aparato valvular mitral, vamos a decir, tenga la fuerza o el jalón de la valva hacia el lugar que debe de ser para que ésta cierre, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con cardiopatía isquémica que mencionaba, que pierden poco a poco la conformación elíptica de la estructura de las fibras cardíacas y se vuelve más esférica. Entonces, vamos a decir, estos músculos papilares, que si se fijan, son perpendiculares a la valva, empiezan a tener una retracción hacia lateral. ¿Por qué? Porque un corazón isquémico empieza a dilatarse. Entonces, el músculo papilar empieza a estar más lateralizado y al momento de hacer, entre comillas, el jalón de la valva, pues en lugar de hacer vamos a decir, un movimiento para que coapte la valva, va a ser un movimiento paradójico hacia afuera, ¿sí? Porque ahora el músculo está más lateralizado y esto va a evitar que cierre de manera adecuada y vamos a tener una hendidura, un orificio a nivel de la válvula mitral por falta de coaptación que va a permitir un reflujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Esto se llama insuficiencia mitral. Nos mencionamos, tenemos dos músculos papilares que emiten las cuerdas que ya vimos a ambas valvas. Y lo importante es que estos músculos, que aquí los podemos ver, el músculo anterolateral, entonces recordemos, esta es la valva posterior, la valva anterior, ¿sí? Tenemos un músculo
músculo anterior y hacia la pared lateral del ventrículo. Y tenemos un músculo que es posterior y medial, ¿sí? Hacia el septum. Entonces son las dos formas de identificarlos, ¿no? Anterolateral y posteromedial, y tienen una irrigación independiente. Es muy importante porque si un músculo deja de irrigarse, entonces, al igual que el miocardio, pues va a sufrir un infarto y, y va a perder su función. Entonces, es importante saber quién irriga estos músculos, ¿sí? Por ejemplo, eh, el músculo posteromedial, ¿sí? Está irrigado por una rama que es una rama de bueno, la descendente posterior en este caso, ¿sí? Que es el rama de la coronaria derecha. Y el músculo anterolateral es un poquito más lábil. Se irriga por la descendente anterior, ramas de la descendente anterior y una rama diagonal. Entonces, y puede también recibir una rama de la circunfleja. Entonces, si tuviéramos un infarto izquierdo, ¿sí? Alguna lesión en la descendente anterior, dependiendo del nivel de la lesión, se podría interrumpir alguna de las ramas de irrigación de este músculo, pero tendríamos todavía opción de que reciba la rama de la circunfleja. No así en un infarto del lado derecho, por eso a veces los infartos derechos son mucho más graves, ¿sí? Porque se interrumpiría completamente la irrigación de ese músculo papilar. Si ese músculo papilar no recibe irrigación, pues esto puede tener va a tener un infarto, o sea, es una necrosis. Podemos tener un desprendimiento de la valva tendinosa, y entonces pues no va a haber coaptación de la válvula mitral, no va a haber cierre, y los pacientes infartados muchas veces se presentan en un buen porcentaje con insuficiencia mitral. No cierra de manera adecuada la válvula, y de hecho es lo que termina haciendo que el paciente fallezca. La insuficiencia cardíaca, ¿sí? La congestión pulmonar que se desarrolla por este tipo de insuficiencias, ¿no? Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito más qué es lo que pasa con el aparato valvular en el corazón y la importancia de la válvula mitral. Entonces, ya mencioné bastante de esto, de la alteración en la morfología del ventrículo, que es muy importante que el músculo cardíaco tenga su configuración normal para que dentro del funcionamiento del aparato valvular de la válvula mitral, pues sea eficiente. Entonces, aquí se muestra cuál es vamos a decir, la conformación del músculo, y una vez que se da la contracción, ¿sí? El movimiento va a permitir que la valva en sístole coapte, es decir, se cierren las dos valvas y evite el reflujo de sangre. ¿Cómo se evalúa el aparato valvular del corazón en general? Pues actualmente no queda duda que la herramienta principal es el ecocardiograma, ¿no? Entonces, a manera de introducción, solo mencionar que existen, ventanas ecocardiográficas para evaluar la anatomía, la morfología de la válvula mitral, ¿sí? Este, este es un paraesternal eje largo, ¿sí? Donde podemos ver, ¿sí? Como de manera lateral, lo que es la valva anterior de la mitral, la valva posterior, la cual se ve engrosada, ¿sí? Podemos ver a veces los subsegmentos, en este caso A2 y P2. Este es un paraesternal eje corto, ¿sí? Aquí vemos un corte más bien, ah, axial, por así decirlo, donde podemos ver la comisura anterolateral, la posteromedial. Esto sería lo que es la valva anterior y la valva posterior, ¿no? Y aquí sí, en esta ventana, en el paraesternal eje corto, podemos diferenciar los diferentes segmentos de las valvas como habíamos repasado anteriormente.
¿Ok? Aquí podemos ver a detalle los músculos papilares. También podemos evaluar, ¿sí?, la integridad de ellos y su relación con las valvas, es decir, que no haya, por ejemplo, un desprendimiento de alguna valva o se puede apreciar la fractura del músculo y la valva en ocasiones y la consecuente insuficiencia mitral en este caso. ¿Sí? Este es un famoso apical 4 cámaras, ¿sí?, donde podemos ver también a detalle la valva anterior y la valva posterior, ¿sí? Aquí podemos ver algunos de los subsegmentos A3, A2, P1, ¿sí? Aquí se fijan, bueno, están abiertas, seguramente esto fue captado en diástole, ¿sí? O bien podría tratarse de un caso de insuficiencia, es decir, que no coaptan, no cierran adecuadamente las valvas. Muy bien, entonces la segunda parte de la charla del día de hoy, que ya vamos a tratar de que sea breve, correspondería a lo que es la estenosis mitral. Entonces, recordar, la valva mitral está enferma y no abre adecuadamente, ¿sí? Puede ser por un proceso cicatrizal, por acumulación de fibrosis, acumulación de calcio en el caso de la enfermedad degenerativa, que ahora es lo más frecuente, o bien por inflamación crónica relacionada a la enfermedad reumática. También el paciente va desarrollando un proceso inflamatorio crónico en la fisiopatología. Hay una acumulación de calcio y de fibrosis, lo cual lleva a una fusión de las comisuras y un acortamiento y engrosamiento de las valvas. Esto lo que genera es una disminución de la apertura de la válvula. Nosotros lo mencionamos como una disminución en el orificio valvular, en el orificio de apertura de la válvula mitral, con la disminución en la cantidad de sangre que se eyecta y la generación de un gradiente. Ujú. Entonces, recordemos, si tenemos, vamos a decir, un conducto y este conducto se va cerrando, va a haber un aumento en la velocidad del flujo debido a este efecto de disminución de la luz. Eh, Imagínense una manguera cuando están regando su pasto o lavando el coche, que ya no es recomendable, vaya, y con un dedo obliteraban, cerraban parcialmente la luz de la manguera. ¿Qué pasa? Bueno, tienen un chorro mayor, ¿sí? Eso es más o menos lo que pasa con los famosos gradientes. Entonces, la velocidad aumenta, ¿sí? Pero la cantidad de sangre que pasa es mucho menor, ¿no? Entonces, la definición de la estenosis mitral es esta: cambios funcionales y clínicos que acompañan a una reducción del área valvular mitral. La etiología fue reumática en el 95% de los casos. En nuestro país todavía tenemos un buen número de casos. Esto ha disminuido en otros países un poquito más desarrollados, sobre todo en años previos con el control, como mencioné, de los casos de enfermedad por infección por estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Pero sigue siendo prevalente en algunos países. Como mencioné, ¿qué es lo que pasa? Las valvas del corazón se ven expuestas a una inflamación repetitiva, lo cual hace que se hagan de mayor tamaño, es decir, se ponen gruesas, se ponen rígidas y la apertura de la válvula no es adecuada, ¿sí? Existe una apertura que se conoce como apertura en domo, hay una calcificación de las mismas y todo esto conlleva a una pérdida, sobre todo en la exploración clínica, de los fenómenos auscultatorios, ¿no? Cuando existen los síntomas, pues un paciente puede tener una disminución del orificio de apertura de la válvula mitral y no desarrollar síntomas, no darse cuenta hasta que hay una disminución, ¿sí? De más del 75% o que tengamos menos del 25%, es lo mismo del orificio mitral. Esto
Como consecuencia, da un aumento de la presión venocapilar. Recuerden, si no pasa de la circulación pulmonar a la circulación sistémica, porque hay una obstrucción en el corazón izquierdo, pues entonces todo se va a quedar en la circulación pulmonar, con la consecuente disnea. Puede haber hemoptisis, edema pulmonar, crecimiento de la aurícula izquierda. El crecimiento de las paredes auriculares puede dar lugar a alteraciones del ritmo, como la aparición de fibrilación auricular y la sensación de palpitaciones, ¿sí? Puede haber indudablemente desarrollo de la hipertensión pulmonar y en ocasiones puede haber dolor tipo anginoso, puede confundirse esto con cardiopatía isquémica, ¿no? Y bueno, indudablemente va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber una disminución de la capacidad funcional del paciente con astenia, adinamia y pérdida de peso. Los signos a la exploración, bueno, si el paciente tiene una FA que no es infrecuente, 25 a 30% de los pacientes con enfermedad mitral presentan fibrilación auricular, entonces vamos a tener un pulso irregular, ¿sí? En la auscultación podemos encontrar un primer ruido intenso con reforzamiento del segundo ruido cardíaco y puede haber un chasquido de apertura. El soplo a nivel de la sístole en el foco mitral, recordar que este tipo de soplo se irradia a la axila principalmente. Para el diagnóstico, bueno, podemos empezar con el electrocardiograma. Los datos de un crecimiento auricular puede dar lugar a una P bifásica o P mitral, ¿sí? La radiografía de tórax podemos tener una doble densidad a nivel de lo que es el hilio, hacia el hilio pulmonar del lado derecho, en el contorno que corresponde a la aurícula izquierda, perdón, a la aurícula derecha, podemos ver el crecimiento de la aurícula izquierda y por eso hay una doble densidad. Entonces, cuando vemos radiografías, la aurícula izquierda no está aquí. Lo que estamos viendo acá es la arteria pulmonar, la aorta y todo esto es el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda en estos casos está posterior, ¿sí? E inferior. Pues su crecimiento va a dar esta imagen que es de la famosa de doble halo, ¿no? Como mencioné, el estándar de oro es el ecocardiograma, ¿sí? Donde podemos ver la deformidad de la valva anterior, sobre todo en diástole, ¿sí? Tenemos una imagen muy clásica en palo de hockey, y en un ecocardiograma completo se puede evaluar el aparato valvular en su totalidad, el tamaño de la aurícula izquierda y obviamente de paso se tiene que hacer la evaluación de la función ventricular calculando lo que es la fracción de eyección, ¿no? Algunos pacientes, sobre todo cuando se evalúa que el paciente puede ser un candidato a un tratamiento quirúrgico, es necesario llevarlos a cateterismo, sobre todo en pacientes eh, hombres mayores de 45 años, donde también la sospecha de cardiopatía isquémica y la prevalencia de cardiopatía isquémica aumenta. Entonces, bueno, es importante realizar un cateterismo a la par, tanto para evaluar la función de la válvula mitral como para evaluar el sistema coronario. Por si el paciente va a ser llevado a cirugía, pues no es infrecuente que tengamos que hacer un cambio valvular mitral y a su vez una revascularización coronaria en el caso de alguna arteria enferma, ¿no? Un gradiente mayor de 10 milímetros calculado en el cateterismo corresponde a una estenosis mitral severa, ¿sí? Podemos tener aumento de la presión auricular y podemos tener hipertensión pulmonar. Como mencioné, coronariografía en todos los pacientes mayores. Ahora, ¿cómo se trata esto? Pues, inicialmente el tratamiento es médico. En el caso de los pacientes con fibrilación auricular o con taquicardia, todos los pacientes mejoran si se controla la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ya que esto va a dar una mejoría en el tiempo de llenado, ¿sí?
Podemos tener el uso de beta bloqueadores, sobre todo en pacientes con congestión pulmonar. El uso de diuréticos disminuye la precarga y disminuye la presión pulmonar a nivel a nivel de esta circulación, es decir, hacia el lado derecho, y con esto el paciente puede tener un alivio de la disnea. En el caso de la FA es otro tema, pero bueno, a algunos pacientes se hace cardioversión farmacológica, sobre todo si no se controla la frecuencia cardíaca, y siempre es importante en estos pacientes mantener una anticoagulación total. En el caso de una estenosis mitral diagnosticada con una disminución importante del orificio de apertura, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico en alguna de sus modalidades, ¿no? Si para muchos casos de insuficiencias, para muchos casos de alguna enfermedad en específico de la válvula mitral, se puede considerar algún otro tipo de tratamiento médico, pero en el caso de las estenosis siempre se debe de hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico para abrir esa área valvular mitral, ¿no? Entonces, también se consideran pacientes que tienen ya mucho tiempo con tratamiento médico y a pesar de ello persisten con los síntomas. Indudablemente son pacientes que van a tener ya un gradiente elevado y que en el ecocardiograma ya se aprecia una disminución importante, ¿sí? A más del 75% del área del orificio de apertura de la válvula mitral. Uno de los tratamientos, ¿sí?, que puede haber previo a una cirugía es un tratamiento ah, intravascular, ¿sí?, por hemodinamia. Se realiza un cateterismo, se avanza un catéter que tiene un balón neumático y dilata las valvas a nivel de la mitral, ¿sí? Esto se conoce como una dilatación neumática, algunos le llaman una comisurotomía, considerando que las comisuras en el caso de la estenosis son las que pierden la función principalmente, se fusionan. Entonces, para evaluar la posibilidad de un tratamiento, vamos a decir, no a corazón abierto, se puede optar por un manejo por hemodinamia. Se utiliza este score, que es un score de Wilkins, ya tiene varios años, pero sigue siendo de utilidad, está vigente, donde se evalúan varias cosas y que es muy importante porque es lo que evaluamos en el aparato valvular mitral, por ejemplo, la movilidad de las valvas, el engrosamiento del aparato subvalvular, es decir, de las cuerdas tendinosas, ¿sí?, y de los músculos, el engrosamiento de las valvas y la presencia de calcificación. De acuerdo a los hallazgos, sobre todo por ecocardiografía, de cada uno de estos, vamos a decir, de cada uno de estos evaluados de movilidad, de engrosamiento, engrosamiento valvular o calcificación, se va dando los puntos, ¿sí? Si el paciente tiene menos de 8 puntos en el score de Wilkins, y está muy sintomático, puede beneficiarse con buenos resultados de un tratamiento por dilatación. Pero si es mayor de 8, ¿sí?, mayor de 10, pues indudablemente el paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico por sobre todo a nivel de cirugía, pues ya sea por esternotomía o por mínima invasión. Esto es lo que vemos esta es una vista real de una válvula mitral enferma, ¿sí? La valva posterior, la valva anterior, vemos cómo las comisuras están fusionadas. Vean, el orificio de apertura realmente es menor, ¿sí? Tenemos engrosamiento de las valvas, ¿sí? Y vemos, se aprecia calcificación. Entonces, esta válvula hay que sustituirla, ¿sí?, que es lo que hacemos. Aquí en la imagen de la derecha arriba, lo que podemos ver es una imagen en hemodinamia, donde se avanza el catéter, llegan hasta la válvula mitral y se infla este balón.
Entonces, al inflar este balón, lo que va a permitir es que se abra esta área valvular, se fracturen, se abran las cicatrices que están aquí y pues haya paso, haya un aumento del orificio de apertura y el consecuente paso sin resistencia de la sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. ¿Cuál sería la complicación? Bueno, si yo abro esto un tanto a ciegas con un balón en una valva, en valvas enfermas, pues puede ser que lo deje abierto, pero ya no van a cerrar. Entonces lo que voy a tener es una insuficiencia residual que puede ser grave. Entonces, en este tipo de tratamiento se tiene que tener un seguimiento muy importante del paciente, porque si tiene insuficiencia, bueno, pues va a terminar en un cambio valvular mitral, que es lo que se hace en estos casos, ¿sí? Convencional, pues lo que hacemos todavía hoy en día es una esternotomía formal, cirugía corazón abierto, el paciente se conecta a la bomba de circulación extracorpórea, ¿sí? O lo podemos hacer por mínima invasión, por una toracotomía derecha y el abordaje de este lado, ¿sí? Hacia lo que es la válvula mitral. Aquí tenemos un abordaje por una auriculotomía. Aquí se aprecia que es la derecha y bueno, lo que hacemos es la resección de la valva enferma y la sustitución, ¿sí? De una prótesis que puede ser mecánica o biológica dependiendo del tipo de paciente. Para esto se toma en cuenta la edad, la ocupación y preferencias del paciente, los riesgos, porque en el caso de un paciente que se coloca una prótesis mecánica, pues el paciente tiene que estar anticoagulado de por vida. Entonces, si este paciente tiene alto riesgo de caídas o de sangrado, pues no sería buena idea dejarle una mecánica, muy probablemente se le ponga una biológica, ¿no? En general, a los pacientes de mayor edad, mayores de 75 años, les colocamos una prótesis biológica porque la esperanza de vida en ellos a veces es menor de la vida media que tiene la misma válvula, ¿no? Pero bueno, estos ya son temas un poquito más específicos que probablemente en otro tema abordemos. Bueno, quedo abierto a sus preguntas. Les agradezco mucho su atención el día de hoy y le dejo el micrófono a Normita. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Nos encanta siempre tener datos importantes y que usted nos comparta sus conocimientos. Muchas gracias, doctor. A todo el público que nos acompaña, lo invitamos a enviar sus preguntas al chat o levantar su manita para abrir su micrófono y darles la palabra. ¿Cuál prótesis es mejor entre la mecánica y la biológica? ¿Y cuánto tiempo tiene de vida cada una? Claro que sí, es muy buena pregunta. Es una de las interrogantes que uno como cirujano siempre se hace, ¿no? ¿Qué tipo de prótesis le voy a poner al paciente que se tiene que hacer una sustitución de la válvula? Pues bueno, yo creo que las dos válvulas son buenas. Todo depende más bien, lo que realmente hace exitoso un procedimiento es la adecuada selección de la válvula para el paciente, ¿sí? Entonces siempre el paciente es el que dicta. Si es un paciente mayor, a lo mejor de 75 años, que tiene algunas otras enfermedades, que tiene un riesgo de caídas o de hemorragia alto, o que el apoyo familiar social no es el mejor, que probablemente no le vas a dar seguimiento porque no va a regresar a la consulta, sobre todo en la medicina institucional, que es lo más importante en nuestro país. Entonces, a veces es mejor ponerle una biológica. Indudablemente la vida media de la válvula biológica es menor que la mecánica por convención. La ventaja de la válvula biológica es que el paciente no se tiene que anticoagular, dependiendo de la actividad física del paciente, pues va a ser como el uso que le va a dar a la válvula. Entonces, pero por convención una válvula biológica son 10 años, en pacientes muy, muy conservadores,
15 años y no tienen problema. Hay mucha controversia en cuanto a las marcas comerciales, al diseño de las válvulas. Yo creo que es otro tema que no vale la pena tocar. Que por convención, 10, 12 años una válvula biológica es un buen tiempo. Las válvulas mecánicas, indudablemente tienen mayor duración, hasta 20 años, 25 años, dependiendo de la buena anticoagulación que tenga el paciente. Porque una válvula mecánica genera trombos, por eso esa es la desventaja. Generalmente va a durar más, entonces tú piensas mejor ponérsela a un paciente joven, ¿no? Es un paciente que operaste que tiene 55 años, 60 años, la esperanza de vida todavía es hasta los 78, 82 años, pues a lo mejor lo proteges, hablas con él y deciden poner una válvula mecánica, pero la desventaja es que el paciente tiene que estar anticoagulado, tiene que estar tomando un anticoagulante de por vida y tiene que estar vigilando esta anticoagulación. Entonces, si el paciente tiene la posibilidad de hacer eso, pues indudablemente una válvula mecánica podría ser la mejor opción, ¿no? Hay casos muy específicos, hay que individualizar. Eh, el actor gobernador Arnold Schwarzenegger tuvo enfermedad de otra válvula, de la aórtica, cuando todavía estaba en una vida de actor activa y él decidió que le pusieran una biológica. ¿Por qué? Porque quería seguir trabajando, quería seguir actuando de acción, etcétera, y pues no quería estar anticoagulado, ¿no? Ahora, el colocar una válvula biológica da chance de que más adelante, por métodos de hemodinamia, puedas poner una segunda, ¿no? Pero bueno, es un tema que se debe individualizar a cada paciente, ¿no? Las dos válvulas son buenas, pero lo que hace exitoso el procedimiento, insisto, es la selección del mejor paciente para la válvula y viceversa. Súper bien, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. Arturo Isaac pregunta, ¿esto ya es después del paso de servicio de hemodinamia? En caso diagnóstico, ya que el terapéutico no fue posible. Ok, bueno, lo que estoy entendiendo es que el paciente fue en hemodinamia, ¿sí? Muy probablemente se intentó algún tipo de dilatación o no fue candidato para un tratamiento por hemodinamia. Entonces, fuimos al siguiente paso, que es la sustitución valvular. Entonces, bueno, indudablemente tenemos que evaluar a los pacientes, como se mencionó, de manera inicial, cuando tú sospechas una enfermedad valvular, pues, por los hallazgos clínicos, la exploración física, la radiografía de tórax, el electrocardiograma, que son las herramientas primarias y que no se deben de olvidar. Entonces vas a un ecocardiograma y ahí efectivamente es el estándar de oro para el diagnóstico. Si tú quieres evaluar con mayor precisión y sobre todo, por eso es hemodinamia, la función del corazón con esa alteración valvular que tiene el paciente, entonces tú vas a medir presiones a nivel de las aurículas, de la circulación pulmonar, la función del ventrículo izquierdo, etcétera. Entonces, tú tienes ya una mayor idea de qué tanta repercusión tiene el paciente por la alteración valvular. Entonces ahí sí se toman las decisiones de si es mejor hacer una sustitución de la válvula mitral. Sobre todo en el caso de las estenosis, en pacientes que tienen mucha cicatriz, mucha fibrosis, calcificación, como mencionamos esto del score de Wilkins, pues es indudable que termine en una sustitución de la válvula. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y pues ya no tenemos más preguntas, solo tenemos por acá un último comentario de Susana Martínez y ella dice muchas gracias. Excelente explicación. Gracias. Gracias a usted, doctor. No tenemos más preguntas por el momento. Si usted gusta agregar algo más. No, nada más, dar las gracias a todos. Qué bueno que nos volvimos a encontrar. Y tal vez en un par de semanas, 3 semanas, estaremos dando la segunda parte que corresponde a insuficiencia mitral. Muchas gracias. Genial, doctor. Pues bueno, esto ya es
extraordinario. Ya tenemos fecha para un próximo webinar. Esperamos contar con todo el público. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer recibirlo en CIPSA Trade. Y pues bueno, nos vemos pronto. A todo el público, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos enviándoles nuestros próximos eventos con gusto. Y pues por acá nos vemos próximamente. Cuídense mucho, que tengan buena noche. Hasta luego.